Daniel, capítulo 11, 36 al 37. Vamos a leer la palabra del Señor en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Otra traducción directamente del hebreo es contra todo oponente. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. La traducción en hebreo es hablará profundas incoherencias. Dice, y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres. No dice que será homosexual. Dice que después de usarla, las denigrará. Ni respetará a Dios alguno. Sí, será un personaje que no le importará lo demás más que su atención, él. Porque sobre todo, él se engrandecerá. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el trono de tu presencia para darte las gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto en los corazones a los cuales es enviada. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. El pacto o Sodoma. Elecciones profundamente proféticas. Si bien es cierto, en todo el mundo siempre han habido elecciones, pero estas elecciones de Estados Unidos son profundamente proféticas por múltiples de razones. Número uno, porque Estados Unidos es la primer potencia del mundo y por lo tanto es la cabeza del nuevo orden mundial, del gobierno del nuevo orden mundial. Por lo que sucede en Estados Unidos ineludiblemente repercute en todas las naciones. Si vamos a la profecía profunda de Daniel, la primera potencia tiene los símbolos también del Imperio Romano. El Imperio Romano, el símbolo de él era el águila y la Cibele, la gran estatua que representaba la libertad en el Imperio Romano. El águila está compuesta por dos águilas, por dos alas. El Imperio Romano estaba compuesto por dos partidos. El partido republicano, que pertenecía directamente al César, y el partido demócrata que pertenecía al Senado. Que Estados Unidos tenga las mismísimas parentesco con la primer potencia, con el Imperio Romano en el nuevo orden mundial, lo hace automáticamente estar en el ojo de la profecía. Sin embargo, estas elecciones que van a venir el próximo 5 de noviembre van a ser contundentes en la profecía. Una de estas dos va a suceder el 5. El pacto o Sodoma. Vamos a tener una candidata, la vicepresidenta Kamala Harris, que podría convertirse en la primera mujer en la historia de la primera potencia del mundo. No tenemos ningún problema ni ningún prejuicio en que ella sea una mujer, en lo más mínimo. Pero que lo que nos preocupa a los expertos en la profecía es la agenda ultra liberal que a ella la acompaña,
Y no solamente ellos, sino que, como estamos viendo en la imagen, la persona, el compañero de fórmula, que sería candidato a la vicepresidencia, no solamente es una persona abiertamente de la izquierda, sino que también es ultraliberal. Si bien es cierto, ya estamos teniendo 4 años de uno de los gobiernos más liberales en la historia de los Estados Unidos de América. Estas elecciones del 5 de noviembre, como es una elección que está eminentemente cerrada, proféticamente hablando, si ella llega a ganar, entonces estaríamos en esta parte ya en la plataforma, tendríamos 4 años exactamente en lo más profundo, que si bien es cierto ya lo estamos viviendo. Asimismo como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28, 30. Si bien es cierto, en este momento estamos viviendo ese sistema ultraliberal, donde estados como Nueva York, el estado de Washington, California, son estados ultraliberales. Y como enfocaba el día de anoche, en las votaciones del 5 de noviembre, en el estado de Nueva York, están propuestas 2 enmiendas, la número 1 y la número 2. En la número 1 se está proponiendo que el niño, si decide cambiarse el nombre de ser varoncito a una mujer, o que el niño de 9, 12 años decida cambiar de sexo, primeramente, según la enmienda que se está proponiendo y que podría pasar, el niño le dirá a su mamá, a su papá, de que él ya no se quiere llamar Luis, sino que se quiere llamar Luisa. Y si su papá se niega, entonces el niño va a ir a donde su maestro y le va a decir que su mamá y su papá no quieren cambiarles el nombre. Entonces el maestro o la consejera de la escuela tomará la decisión de quitar a ese niño y llevarlo a un lado y cambiarle el nombre. La otra enmienda, la número 2, que se está proponiendo en la Constitución Estatal de Nueva York, es que una mujer con 9 meses de embarazo, si al momento de los 9 meses está ya naciendo el niño, decide que no quiere que viva, ese niño será eliminado. No olviden que cuando Sodoma, fue una de las preguntas que me han hecho en las universidades algunas veces cuando estoy dando clases. Nunca olvido en una de las clases que estaba dando de antropología, uno de los jóvenes me preguntó y me dijo: si todo el tiempo se practicó el pecado de cananeo, ¿por qué Dios esperó tantísimo tiempo para enjuiciar a Canaán o a los cananeos? Y le dije la respuesta. La respuesta, le dije, sencilla. En el momento en que Sodoma, de acuerdo a la historia de antropología, dice que los cananeos empezaron a meterse en la educación directamente, los líderes de los niños de Cananea, y empezaron a querer involucrar a los niños y a las niñas en la depravación de ellos. En aquel momento en que Canaán se metió, los cananeos se metieron en el pecado para involucrar, de depravación, involucrar a sus niños, de inmediato Dios intervino con 2 ángeles y provocó lo que vemos en esta imagen.
la ira de Dios. Y es exactamente lo que Jesús dice, que su venida sería como en los días de Sodoma, que la depravación moral iba a llegar a tal extremo que se meterían con los niños. Y es exactamente lo que estamos viendo en este momento. No solamente Estados Unidos es la primera potencia y todos quieren copiar. Lo tenemos en México, lo tenemos en Costa Rica, lo tenemos en Colombia, donde en Colombia se permite hasta 24 semanas de embarazo. La mujer colombiana puede abortar. Pero digan todas las hermanas que son mamá aquí, ¿qué significa ya un embarazo de 24 semanas? Europa casi no es que casi, en su totalidad. El aborto y el matrimonio de hombres con hombres, mujer con mujer. En Centroamérica en este momento, si bien es cierto, solo es Costa Rica. En la cuerda floja está en este momento Honduras, Guatemala, que están en esa cuerda floja. Honduras y Guatemala porque tienen gobiernos ultramente liberales. Pero sin lugar a duda, todos quieren copiar a la primera potencia. Si la vicepresidenta se convierte en la primera mujer, que no estamos en contra si llega a serlo. Lo que nos preocupa como evangélico es que si en este momento su gobierno en que ella encabeza con el presidente Joe Biden es un gobierno ultraliberal, ¿qué pasaría si ella se convierte en la number one? ¿Qué pasará con nuestras iglesias evangélicas si el movimiento decide intervenir con el pastor Ismael Pineda y decirle que tiene que cambiar su agenda en el púlpito? ¿Podríamos estar en esa profecía? El 5 de noviembre. A las 10 de la noche podríamos estarnos dando cuenta. Pero la otra es el otro candidato que en este momento también va eminentemente ajustado a la encuesta. Es que este es 100% profético. El otro candidato es el anciano de rostro fiero, tal como lo describe Daniel. El anciano de rostro fiero, el hombre que tiene un rostro sumamente extraordinariamente soberbio. Si él fuera, como lo vamos a ver en la parte final, el hombre de la profecía, es el hombre que va a liderar lo que vamos a hablar a continuación. Eso quiere decir que contra todo pronóstico, el 5 de noviembre, él se convertirá en el number one. Entre todo esto, Israel juega un papel contundente y descomunal en la profecía. En mi libro Israel al filo de la profecía tenemos un reloj, dando a entender que Israel es el reloj de Dios. Lo que suceda en Israel repercute contundentemente en todo el mundo. Y el pasado 7 de octubre del 2023 pasó algo que nos pone directamente en el mismísimo filo de la profecía escatológica en cuanto a la guerra de Gog y Magog. Un día de esto, en nuestra conferencia que se hace al mes con todos los miembros de Masterclass en nuestro canal, respondí a la pregunta porque montones de personas hablan del Salmo 83. Le decía, por favor, no
olvídense de toda esta gente que habla del Salmo 83. No tiene nada, parte sí, parte no, es otra cosa que está hablando David. Hablemos de Ezequiel 38 y 39, de la guerra profética que habla Daniel previo a la semana del pacto de Daniel, que es la semana 70 y que serían los 7 años de la gran tribulación. Daniel dice que va a haber una guerra provocada en todo el Medio Oriente. Y esa guerra provocada hará que las naciones, ya lo vamos a ver ahorita, empiecen a pegar grito, 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 porque se haga la paz en el Medio Oriente. En ese grito de la paz están dos pueblos involucrados. Allí se centra toditita la atención. El pueblo judío, representado por la bandera azul y blanco y la estrella de David. Y como ven aquí en la imagen, el pueblo palestino, árabe palestino. Quienes el 14 de mayo de 1948 se negaron a convivir como un Estado independiente junto al Estado de Israel. Porque ellos dijeron que no están dispuestos a compartir un Estado con otro Estado que no sea islámico como ellos, que no adore al Dios que ellos adoran y que no tenga el libro sagrado que ellos tienen. Sin embargo, desde el mismo 14 de mayo de 1948, el mismo pueblo de Israel, quien se ofreció a convivir con ellos, no ha dejado de luchar y luchar y luchar por esa paz, por esa paz, por esa paz. Y ha tenido que enfrentarse a 5 guerras contra los islámicos. En las 5 ha salido victoriosa. Pero el pasado 7 de octubre, con dolor, este jueves en la madrugada, mi amigo Ronnie Kaplan, que es el vocero del ejército israelí, me enviaba una invitación para que esté allá en Israel. Lamentablemente no puedo por mi agenda. El 7 de octubre, que se va a cumplir un año de esta crisis que comenzó. Y que lejos, ya va a cumplir un año, lejos de arreglarse, las cosas están al rojo vivo, como vamos a ver. Pero toditititita las naciones están acusando a Israel, acusando a Israel de negarse. Como que Israel es el culpable. Como que Israel es el que no quiere la paz, cuando desde el 14 de mayo Israel está ofreciendo, pero ellos dicen no. A menos que ustedes desaparezcan del mapa. El eslogan palestino es un Estado palestino desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, es decir, sin judío. Y eso jamás puede pasar. Jamás va a dejar Dios a su pueblo. Son miles de misiles que recibe el pueblo de Israel. Esos niños de Israel, ellos mismos salen corriendo, como vemos en estas imágenes aquí. Tienen que salir a la 1, 2, 3 de la mañana cuando suena la sirena a meterse a un refugio. 9, 10 de la mañana salen de las escuelas corriendo cuando suenan las alarmas a meterse a un refugio. El 7 de octubre del año pasado entraron en las fronteras de Gaza, entraron grupos terroristas con cámaras en sus frentes. Era un día sagrado para el pueblo judío. Jamás le pasó lo mismo que en Yom Kippur. Nunca imaginaron que los iban a atacar en un día sagrado.
Había terminado la fiesta de los tabernáculos. Durante 7 días el pueblo duerme afuera en tiendas de campaña, recordando los 40 años que estuvieron en el desierto. El 8º día se llama la fiesta de la Simchat Torah. Es el día en que el pueblo, es la noche en que el pueblo de Israel, todo en su totalidad, se lanza a las calles con la Torah, con las sagradas escrituras en alta, a danzar por todas las calles. Por eso se llama la danza de la Torah. Esa noche, que era el 7 de octubre, en su totalidad los judíos se acostaron a las 2, 3 de la mañana. Pero recuerde que en la viña del Señor hay de todo. Como en las iglesias están las ovejas y están los cabritos. También había un concierto de jóvenes judíos impíos, inconversos, cerca de Gaza, que estaban en un concierto con un grupo musical mundano de origen hindú, quienes habían puesto una manta de Buda en grande, y allí estaban más de casi 1000 jóvenes judíos, 700 jóvenes judíos. Eran las 5 de la mañana cuando entran grupos terroristas en primer lugar a este concierto y asesinan a 260 jóvenes en la forma más horrible y espantosa. Pero eso no fue lo más doloroso, claro, doloroso, sino que entran en los kibús. ¿Qué es un kibús? Son, para los mexicanos, los que le llaman ejidos, pequeños pueblitos donde viven en comunidad. Se habían acostado a las 2, 3 de la mañana, cuando de momento las puertas de su casa empiezan a tocarse. Ellos en su inocencia abren las puertas de su casa y eran terroristas quienes reúnen a las familias dentro de la sala y comienzan a asesinarlo frente a sus padres. Una de esas imágenes escalofriantes es cuando agarran a un niño de solamente 7 meses y lo meten entre los gritos del papá y de la mamá, lo meten en el microondas y ellos se carcajean como el niño. Y lo que las Naciones Unidas se niega, porque esa es la incoherencia. Cualquier error que cometa Israel, las Naciones Unidas de inmediato sale a condenar a los judíos. Pero cuando es Israel el que es atacado, nunca condenan a los demás. 150 niñas de 14, 16 años, porque llevaban cámaras ellos mismos, las llevan, las arrastran y se las tiran en medio del pueblo de palestinos, y allí comienzan a violarlas y a cortarles sus pechitos y a asesinar a aquellas 160 niñas, que en ningún momento Naciones Unidas pasaron 5 meses para que, de tanta insistencia de Israel y de Estados Unidos, para que Naciones Unidas condenara ese acto espantoso. Pero 5 meses. Tristemente y catastróficamente, América Latina en su totalidad guardó silencio. Cuando le preguntaron al presidente López Obrador si condenaba las atrocidades que las bestias terroristas de Hamas habían hecho, López Obrador dijo que México era neutral. Y uno dice, ¿cómo puede ser neutral si no es una guerra entre dos naciones? Es una guerra entre una nación contra un grupo terrorista. Es una guerra de desgaste. Porque lo que no le dicen a la gente es que ellos utilizan a los niños, a las mujeres y a los ancianos como escudo. Lanzan los misiles contra el pueblo de Israel desde las escuelas, desde los hospitales, desde los campos de refugiados. ¿Para qué? Para que cuando la aviación israelí que va volando mira de dónde salió el proyectil, de inmediato la reacción de la aviación israelí va a ser responder de dónde salió el misil. E inmediatamente está toda la prensa del mundo
Judíos atacan una escuela palestina. Judíos atacan un centro de ancianos palestino. Judíos atacan un hospital palestino. Pero no dice la prensa que todititos los misiles enemigos están saliendo de allí, que están utilizando a los pobres niños palestinos, a los ancianos, a los refugiados palestinos como escudo. Pero no solamente eso, simultáneamente Israel ha estado siendo atacado con todititititita sus fuerzas desde el 8 de octubre, el año pasado, un día después, por un super ejército de 150,000 soldados iraní desde el Líbano, conocido como Hezbollah. Más de 60,000 familias judías han tenido que dejar todititas sus casas en la frontera de Galilea y están viviendo en centro de concentración por los ataques sin control durante casi un año ya en este momento. A lo que Israel decide en estos días precisamente responder en la forma más drástica para defensa de su nación. Ante toda esta situación, ya va a cumplir un año. Los gritos de todas las naciones, los gritos de todititas las naciones es paz, 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 paz. Que se logre. 2 pasos son los que se están pidiendo ahorita. 1, que se haga un alto al fuego. Esa es la batalla número 1 que está buscando Joe Biden para respaldar a Kamala Harris. Que antes del 5 de noviembre se logre un alto al fuego para ganar popularidad. Por el otro lado viene la profecía. Esa profecía es la que nos acerca al arrebatamiento de la iglesia. Porque hoy tenemos un montón de personas enfermizas en las redes sociales diciendo que ya estamos en la gran tribulación, que ya, ese es el tema de mañana en la tarde. Ante esta situación, la gente está pegando gritos por ese hombre que profetiza Daniel. Daniel habla de ese hombre que va a liderar ese pacto. No dice que es una mujer, dice que va a ser un hombre. Daniel dice, lo identifica como un anciano de rostro fiero. Y Daniel 11 dice que es un anciano que la polémica le sigue donde va, la intriga. Es decir, que donde llega se arman alborotos, se arman pleitos, se arman divisiones. Que ese líder, que ese anciano que va a liderar ese pacto, es un líder polémico, que la polémica siempre le va a seguir. Dice aquí, Daniel 11:21, y ocupará en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra al reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, es decir, con un montón de palabrerías incoherentes, dice la otra traducción. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de agua. Da a entender que ese líder se le van a levantar montones de obstáculos para que no llegue a la presidencia. Pero la profecía de Daniel dice que contra todititos esos obstáculos él va a salir adelante, porque lo que está establecido se tiene que cumplir. La profecía. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de agua. Será del todo destruida junto con el príncipe del pacto. Después del pacto, que es lo que todos están pidiendo en este momento, el pacto, engañará. Pero dice que este líder saldrá vencedor en esa contienda, en esa batalla para llegar al poder. Saldrá vencedor con poca gente. Una personalidad importantísima, muy importantísima, me llamaba precisamente el jueves antepasado
desde Washington y me decía: Antonio, como escatólogo, dime, ¿cómo ves el panorama tú? Y decía: querido amigo, si vamos de acuerdo a la profecía, esta va a ser una elección eminentemente cerrada. Pero finalmente la vicepresidenta va a ganar el voto popular, pero no va a ganar el colegio electoral. Y en esta nación no se gana por el voto popular, sino que se gana por el voto electoral. Y de esa manera le dije: se va a cumplir la profecía de Daniel, que ganará con pocos votos. Porque lo que se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Si es que Él es el de la profecía. Porque si Él no es, entonces vendremos a una horrible Sodoma. Es que estamos en la profecía caliente. Lo que más sorprende en esta imagen que estamos mostrando es que los gritos, ya vamos a ver ahorita en las Naciones Unidas, los gritos de todos 5 continentes, es que obliguen a Israel a hacer el pacto. Les decía a unos hermanos, no sé si hoy, que tengo el privilegio de Dios, de haber estado sentado, tomando, comiendo junto con él, Bibi Netanyahu. Y conociendo, lo decía esta tarde, él conociendo a Bibi jamás, nunca va a aceptar órdenes de ella para hacer un pacto de paz. O sea, si ella gana, no se va a hacer el pacto en el Medio Oriente, que está pegando grito al mundo por ese pacto. Es el pacto de la profecía de Daniel. Y me hacían la pregunta: ¿usted cree que todo Israel lo quiere? Vamos a la imagen. ¿Lo quiere a él? Y le dije: tampoco. Porque a Israel no le conviene ese pacto. Porque el que más está perdiendo en ese pacto va a ser Israel. Porque al declarar un estado, en ese pacto un estado palestino, los palestinos van a tener su aeropuerto, van a tener su propio puerto, van a empezar a meter toditititita clase de armas. Y de acuerdo a la profecía de Daniel, a los 3 años y medio después del pacto, se volteará con furia contra Israel. Decía: por incoherente que le parezca, volvamos a la imagen. Israel sabe que el único que los puede obligar a hacer el pacto es él. Porque Benjamín Netanyahu, ella no lo va a obligar. No lo puede. No, un judío no va a aceptar. Pero con él hay múltiples de razones que ya vamos a llegar a una imagen allí. ¿Por qué? La situación está gravísima, dura, eminentemente en estos momentos. La consigna del pueblo, no de ellos, el pueblo palestino en su totalidad es a grito un Estado palestino independiente dentro del territorio de Israel, con Jerusalén Oriental como su capital. En nuestro masterclass estamos a punto de entrar en esa profecía con ayuda científica sobre lo que va a ser esa profecía de Jerusalén. Pero aquí están las presiones mundiales. Cuando mirábamos esto fue el 10 de mayo. Santo Dios, la profecía de Joel. Joel dice: y sucederá en aquel entonces que todas las naciones se reunirán. Está hablando de Naciones Unidas. Sucederá, dice, que todas las naciones se reunirán, dice el profeta Joel, y se reunirán para repartir mi tierra a un pueblo que no es mi pueblo, y yo estaré indignado con las naciones. El 10 de mayo
las Naciones Unidas. Aquí está el informe. La resolución obtuvo una mayoría de 143 naciones en apoyo a un Estado palestino independiente. 9 naciones votaron a favor de Israel. 25 naciones se abstuvieron. Por supuesto, gracias a Dios, Estados Unidos la vetó, pero ahí está ya la aprobación. Tremenda la profecía de Joel. Todas las naciones. En Ezequiel 38 dice que España y sus vasallos se unirán a España en contra de su pueblo de Israel. Los vasallos de España es América Latina. ¡Qué tremendo! El 5 de mayo, volvamos a la imagen. El 5 de mayo de las 9 naciones que votaron a favor de Israel, solo 9 de las 204, solo 9. De esas 9, 2 del continente americano, Estados Unidos y Argentina, nada más. En su totalidad, América Latina votó contra Israel. E inclusive hay un país en la historia de Centroamérica que tiene una historia lindísima, lindísima a favor de Israel. Por 76 años, el amigo incondicional del pueblo judío, Guatemala. Pero en enero yo saqué en mi programa El Mundo Actual de este año, yo dije: me preocupa el nuevo presidente de los guatemaltecos, porque este hombre no es amigo de Israel. Y efectivamente, el 10 de mayo, por primera vez en 76 años, Guatemala votó en contra de Israel. ¿Qué dijo Joel? Y sucederá que todas las naciones se reunirán. Mire la imagen de nuevo. Para repartir mi tierra a un pueblo que no es mi pueblo. Porque no olvide que el pueblo palestino no adora al Dios de la Biblia, sino a un Dios a quien ellos le llaman Alá. La situación está sumamente delicada en estos momentos. En estos momentos. Israel, de tantísima andanada de ataque, todos los días tomó la decisión de hacer unos días atrás algo para tratar de persuadir a los de Hezbollah. E hizo uso Israel de la super tecnología, los famosos beeper y los walkie-talkie. Y el día de ayer la aviación israelí atacó con fuerza en el territorio libanés, y la situación está peligrosísima, de tal manera que el día de hoy el secretario de Defensa de Estados Unidos aterrizó en Tel Aviv para hablar y sentarse con urgencia con Benjamín Netanyahu, porque todo parece indicar que a Israel no le va a quedar más remedio que intervenir en el territorio de Líbano. Y si eso sucede, se metió la cosa al rojo vivo. E iríamos ya en la fase final de la guerra de Gog y Magog. Esas son las imágenes del día de hoy, lo que está viendo usted ahí. Los aviones israelíes. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Allí está hablando del pacto, Daniel, del pacto de las 70 semanas. A la mitad de la semana la quebrantará, y al final de los 7 años se termina la tolerancia de Dios. Baja el Rey de Reyes, Señor de los señores, y es ungido como el Rey del universo. Y esta es la imagen que quería que vieran. ¿Por qué? Rusia no ha podido ganar la guerra en Ucrania.
No solamente no la ha ganado, sino que en este momento, como una forma de humillación, los ejércitos ucranianos están en el mismísimo territorio de Rusia. Y esa es una humillación profunda para una nación que tiene poder atómico. Pero este joven presidente que está viendo usted aquí, Vladimir Zelensky, es un joven presidente judío, hijo de padre sobreviviente del holocausto nazi. Tiró una chispa, pero una chispa en el mes de mayo. En una entrevista en Europa, cuando él dijo, le preguntaron qué pensaba él de las elecciones del 5 de noviembre. Y tiró la gran chispa cuando él dijo, me preocupa, dijo, no tengo duda de que él va a ganar las elecciones, dijo. Pero los que más vamos a perder vamos a ser los ucranianos, dijo. Porque él es un negociador, él no es político, él es negociador. Es desde lo que te doy, pero tú me das. Y él va a negociar con este hombre, ese hombre que está allí detrás de él. Él anhela posesionarse de Irán, pero no ha podido. Pero los europeos, los árabes e islámicos, incluyendo Irán, y el propio pueblo palestino, obedecen órdenes de este hombre, de él. Van a hacer lo que él les diga. El único que puede obligar a hacer el pacto a todos los árabes es Vladimir. Y el único que puede obligar a Israel, aunque sin el consentimiento, lo puede obligar a firmar el pacto, es el anciano de rostro fiero. Por una sencilla razón: él es negociador y es amigo de Putin. Así que Putin le va a decir, ¿quieres el pacto de paz? ¿Quieres el premio Nobel? Yo te doy el pacto del Medio Oriente, tú me das Ucrania. Si eso es así, el próximo año, porque eso se va a ir, lo más probable es que antes del 5 de noviembre se logre, ojalá, un alto al fuego. Ese alto al fuego puede ser por 6 meses. Cuidado. Pero 2025 vamos a estar al rojo vivo en el pacto. Si el hombre de rostro fiero se convierte en el number one del mundo el próximo 5 de noviembre, el pacto va. Y si ese pacto va, estamos en la semana 70. Y si estamos en la semana 70, estamos en el filo del rapto de la iglesia. Estamos entre los evangélicos, entre la espada y la pared. Si a mí me preguntaran entre los dos, entre Sodoma o el otro, el pacto, ¿por cuál te iría? Por increíble que parezca, les he dicho a ellos, me iría mejor con el anciano de rostro fiero por una razón. Porque eso significaría que estaríamos listos para irnos en la patria celestial, en el arrebatamiento de la iglesia. Prefiero eso, acelerar el proceso, a que se nos alargue con una sodomía sin precedentes. O sea que entre lo más malo, como dice el dicho, lo menos. Decía una hermana ahí, mejor de Guatemala a Guatepeor. Si el 5 de noviembre el anciano de rostro fiero gana, si él es el de la profecía, ese joven que usted está viendo ahí, el hijo político
el expresidente Donald Trump, el verdadero arquitecto de los tratados de Abraham, el que logró el 50% del pacto, y todititito los europeos dicen que él es el único que puede finalizar con el otro 50%. Pero lo que más sorprende es que ese joven, cuyo nombre significa el que bajó de arriba, no solamente está siendo admirado por el pueblo judío, los religiosos, como un posible Mesías, sino que es amado por los mismísimos árabes, que también se consideran hijos de Abraham y que también están esperando al Mesías. No olvide que tanto judíos como árabes no han aceptado a Jesús como Mesías y están esperando al Mesías, ambos. Santísimo Dios, nos está tocando a nosotros ver acercándonos al rojo vivo. Espérese el tema de las 6 o 5 de mañana, pastor. 6 de la tarde. Porque vamos a hablar la crisis que está pasando el mundo en este momento. Es como que todo está terminando. Hoy ya no ve a los niños jugando en las calles. Los vamos a ver mañana. Hoy nuestros niños ni siquiera saben qué es un trompo o qué es una canica o qué es un yoyo. Hoy nuestras niñas en las casas ni siquiera saben qué es una Barbie. Lo vamos a ver mañana, voy a despedir mañana. Los cantantes mundanos de hace 30, 40 años. Sí, eran mundanos. Pero a pesar de todo eso, sus canciones eran moralistas. Comparada a las cosas horrendas y espantosas que estamos viendo de los cantantes mundanos. Todo se está juntando. Y los gritos que se están pegando. Y los va a escuchar de aquí al 5 de noviembre y después del 5 de noviembre. Los va a escuchar, ya se están viendo a gritos. Y acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Todas las naciones están pegando gritos porque Israel firme el pacto con los palestinos y árabes y nazca un Estado palestino. Ese día aquí mismo en Estados Unidos las calles se van a inundar con banderas palestinas y toditito el mundo va a salir a celebrar, a celebrar, a celebrar. La profecía de Pablo. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Estamos en la vuelta de la esquina de esta profecía? Esperemos el 5 de noviembre. Esperemos que en este mes logran persuadir a Israel que no entre al Líbano. Y por favor no deje de orar por el pueblo de Israel y también por el pueblo palestino, porque está siendo víctima de los terroristas. No de Israel, de los terroristas. Quiero que todititos ustedes, los que están adelante, lean la parte de arriba en voz alta. 1, 2, 3. Léalo. ¿Y sabe por qué es importante? Quería que lo repitiera. Porque hay muchos, lo que vamos a hablar mañana en la tarde, hay mucha blasfemia de los propios evangélicos. Diciendo tanto que hablan de la venida, tanto que hablan desde niños y nunca ha pasado. Tenga cuidado, porque eso quiere decir que ya tiene
el 666 sobre su corazón. Lo explico en este libro. El 666 espiritual en el corazón ya. Ya no va a necesitar el microchip, ya lo tienen en su corazón. Pero la profecía del profeta Habacuc dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El rey está a la puerta.